Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica en esta 28ª conversación a los hombres de la nueva tierra desde Ciudad de México, México, en este domingo 25 de junio del 2023. Nos enlazamos en directo hasta la ciudad de Bolívar, en el estado de Missouri, en los Estados Unidos de Norteamérica, con nuestro querido amigo Guillermo Arciniega, quien hoy nos tiene un testimonio sobre su acercamiento y sobre su proceso de vida al lado de la mensajera por un momento y también de lo que es el mensaje a los hombres de la nueva tierra. Mi estimado Guillermo, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y antes que nada te voy a presentar. Guillermo Arciniega es colombiano por nacimiento, pero es venezolano también por nacimiento porque así se define en Venezuela. Sí, es casado, tiene 62 años, 7 hijos y bueno, además una trayectoria, además de al lado de la mensajera en muchos años que vivieron en la granja Hogar Los Peregrinos. Hoy vive en Estados Unidos y se dedica pues, a todo lo que es la parte literaria, con las diferentes cosas que él realiza y lo que ha sido parte de su vida como, como profesor y como escritor. Mi estimado Guillermo, pues bienvenido y pues te escuchamos. Una de las primeras preguntas que te quisiera hacer yo es, ¿cómo fue que te acercaste al mensaje a los hombres de la nueva tierra? Hola Juan Pablo. Un honor para mí esta invitación, sobre todo por el hecho de que hay algo importante detrás de cada testimonio de las personas a quienes has interrogado. Em, Recuerdo un poema al respecto de Ignacio Ceva: que no pase desapercibida, madre, tu presencia. Que sería el fondo real, no nosotros como personas, como individuos, sino lo que ella dejó en cada uno de nosotros. Muy interesante la biografía, la presentación que haces. Lo único es que me presentas como escritor, suena como intelectual. Sí, sí lo soy, tengo esa tendencia, pero en mi vida completa fui más que eso. Fui vagabundo en la escuela de letras, errabundo por las calles de Caracas. ¿Qué más? Fui granjero durante 22 años en la granja. Cosechaba frutales, plantaba maíz, y aquí hice de todo un poco también. En Missouri, cortar leña. 5 años fregando platos. Bueno, actualmente la vida me dio la oportunidad de dar clases de español, y a ratos, sí, me gusta escribir, es como mi pasión. Casi no lo hago, pero cuando lo hago me encanta. Sí, el tiempo que le dedico. Siempre tengo la excusa de que estoy ocupado, pero es simplemente una excusa. Sí, como decía Faulkner, el escritor, si quiere escribir, escribe. Escribe como sea. Así que, bueno, la primera pregunta es en relación a mi vida, ¿no? Dijiste Sí, algo. exacto, ¿no? Veo como estás platicando ahorita un poco en Yo relación a soy medio distraído, tu yo me vida estoy y haciendo. luego tu vida en relación a tu conexión con el mensaje, ¿no? ¿Cómo Sí. se va conectando tu vida en el mensaje? Bueno, comienza con una experiencia que tuve cuando era muy joven, y una experiencia que me invita a profundizar en mí mismo sin encontrar una respuesta. Em, la sociedad y su educación, su sistema educativo, digamos, su televisión, su cine,
está toda diseñada no para que te encuentres a ti mismo. Al contrario, para alejarte de ti mismo. Es un Así es. sistema creado, es un sistema salvaje que no te permite interiorizar. Bueno, me di a la tarea de interiorizar y contra viento y marea empecé a perder las posibilidades que me ofrecía la sociedad. Y a esa edad yo iba como un cohete, trabajaba, estudiaba, tenía excelentes calificaciones, ¿Qué tenía edad 2 tenías cuentas más o menos? corrientes. Sí, era un muchachito. Ah, dime. ¿Qué edad tenías más o menos? 16, 17 años. Okay. Pero después de esta experiencia, se me cae una cierta estructura de la existencia que yo tenía, ¿no? Que si el estudio, debemos trabajar, debemos hacer esto, y empecé a dudar de todo. Empecé a leer, a buscar información acerca de esto que me había sucedido, y trataba de continuar con mi vida corriente, pero se me hizo cada vez más difícil hasta que se me cerró todo en un entorno de soledad, de frustración, de negativismo, de pesimismo. Era una búsqueda solitaria, y pasé algunos años tratando como de descifrar el porqué de mi existencia. Y no es algo que yo diría que sea muy particular, porque yo creo que a muchos jóvenes les sucede Sí. todo esto. Yo recuerdo una vez conversando con mi papá, 16 años quizá tendría, compartiendo algo. Y él me dijo, pero chico, me estás contando las mismas cosas que yo viví a los 16 años. Me decía como que sal de eso y levántate. Bueno, y a todas estas llego a la escuela de letras. Empecé en ingeniería porque la matemática era mi hobby, me encantaba la matemática, pero pasado el tiempo, que no encajaba ya en todo ello, en la carrera, en el título, etcétera, decidí entrar a la escuela de letras. Después de pasearme por la biblioteca de papá, papá era periodista y tenía muy, muy buena literatura allí. Y dije, Esto va a ser lo mío. Sí, estos locos, algunos locos suicidas, otros poetas, otros filósofos, que están como preguntándose por el sentido de la vida. Y me encantó. Empecé a leerlos, terminé en letras y allí encontré a Guillén Pérez. Y ese fue como mi presentador, mi Juan Bautista, digamos, de lo que vendría después. Porque gracias a él fue que en definitiva conocí a Josefina Chacín. Oye, Que perdón iba, que te interrumpa. sí, Nomás, ¿podrías hacer un recuento muy corto de quién es Guillén Pérez a nivel de lo que es la filosofía o la literatura en ese momento? Estamos hablando de los 80s en Venezuela, porque es importante ubicarlo a él en el contexto tuyo y de Josefina, y de hace unas semanas que hicimos la entrevista con su viuda, con Sagia, ok, y no tenemos una idea muy, digo, quisiera tener una idea clara para que todos nos demos un contexto de él y de lo que él fue dentro del mensaje también. sí. Guillén Pérez es un personaje súper interesante, un filósofo venezolano, forma parte del grupo de los disidentes. En el momento que lo conozco, ya él ha transitado toda una trayectoria de experiencias, ha evolucionado como filósofo, ha cambiado en ocasiones, pero en realidad es un filósofo básicamente heideggeriano. mm, Las propuestas de Heidegger, de la fenomenología y después del existencialismo, que también es de Heidegger, de Sartre, Camus, y representa, yo diría, que una corriente del siglo que está en decadencia. Él comprende que el pensamiento no va
a proponerle las respuestas que él busca, que busca el hombre afanosamente. Y después durante años, no como yo era un aventurero de la filosofía, pero él la estudió en serio, decide explorar el mundo de la magia, el mundo de la mística y orientarse hacia otras latitudes intelectuales, ¿no? Y eso ya lo saca del academicismo, ya no es un filósofo académico, ya es más que eso. Y es así como él conoce el mensaje, porque en él se da la apertura. Este tipo de filósofo tiene que dar un salto de su racionalidad a la reflexión y de la reflexión luego a la intuición. Entonces, él representa esto, la decadencia del pensamiento, la imposibilidad del pensamiento para alcanzar la verdad última y la exploración hacia otras fuentes. Por ejemplo, sus experiencias con el mundo invisible lo sacuden, hacen que despierte. Algo que la razón no acepta, ¿verdad? El mundo espiritual, el mundo que trasciende la materia. Por ejemplo, en el contexto de Ortega y Gasset, Sartre, Heidegger, el mundo invisible es una locura, no existe. Es más, ellos no aceptan ese tipo de fusión que se da entre religiosidad y filosofía. Recuerdo la cita que él hacía de Heidegger, donde decía, una filosofía cristiana equivale a decir hierro de madera. Es decir, no combina, no es compatible. Claro. Yo también era un poco ateo como él. Es decir, en el sentido de que me parece más honesto buscar, si vamos a buscar la verdad, buscarla con el pensamiento sin involucrar a Dios. Porque al tener a Dios, bueno, ya tienes toda la respuesta, ya tienes la revelación, tienes la escritura sagrada, ¿para qué buscar? En cambio, estos filósofos van buscando desde su condición humana simplemente, lo que los hace más, es una búsqueda más cruda, más difícil, más apasionada. Están a la intemperie, digamos, luchando desde sí mismos y tiene mérito. Claro, en Guillén, después de este proceso de búsqueda, él termina adoptando la mística y ese es el Guillén que yo conozco. Cuando llego a la escuela de letras, en sus seminarios, en sus clases, mencionaban mucho los místicos. Yo recuerdo haber tomado clases de, por ejemplo, leyendo el libro de Kazantzakis, San Francisco de Asís, leyendo los sermones de Buda, leyendo cuestiones mágicas, por ejemplo, como los libros de Castaneda. Claro, la perspectiva del ser y la nada y el ente de Heidegger, él nunca la abandona. Es lo que llaman la diferencia ontológica. Okay. En que en palabras sencillas es el ser en un nivel, la nada y después el ente. Y él siempre enfocó desde esa perspectiva la realidad. Incluso leyendo la mística, él comprobaba que esas tres, digamos, latitudes estaban presentes. Okay. Es un disidente, pero en el buen sentido de la palabra. Disidente de lo racional, Okay. disidente, exponía el fracaso del siglo. Era interesante, atraía un gran número de gente en la escuela de letras. Entre ellos yo me encontraba. Claro. Él es Y una pieza muy importante en toda tu vida, ¿no? sí, Y sí, en la, y en la conexión de tuya en el mensaje. ¿Es correcto? sí, es correcto. Pero fíjate, a pesar de toda esta literatura y de todo lo que leí con él y de
tantas cosas que aprendí. Yo no encontraba todavía mi propio centro, yo no encontraba la verdad. Fue cuando empecé a sentir la curiosidad por el mensaje, fue a través de él que me presentó a Josefina, que me parece que se dio ese cambio. No fue con él, fue con Mimi, como la llamamos. Claro. Y todavía O sea, recuerdo, él te sí, presenta a Josefina. sí, ¿Cómo se da todo eso? un, este, eso sucedió en Carrizales, en La Cuevita, en una casa que tenían allí la colectividad donde ella a veces asistía. Ese día creo que tenía una charla ante un grupo de gente numeroso y me atendió unos minutos y yo volví, cuando me presenté, yo volví a exponerle mi experiencia muy sucintamente y ella me observaba y fue muy breve. Me preguntó si estaba haciendo las reflexiones y le dije que no, no las estaba haciendo. Em, Después, lo que recuerdo es que me sugirió, yo no creía mucho en el propio esfuerzo, ella me dijo que tenía que esforzarme si quería conseguir algo de mí mismo, digamos. Me dijo, esa camisa se hizo hilo por hilo, me dijo, como diciendo, debes trabajar, debes comenzar a hacer algo. Y se fue. Se fue, me invitó a participar de la charla. Yo me quedé un segundo así pensativo y en ese momento sentí como que revisaba toda mi vida. Sentí como que hacía como una inspección de todo lo que había vivido. Sentí en lo profundo el vacío, la soledad, el cansancio de todo mi caminar hasta llegar a ese momento. Y recuerdo que el llanto emergió en ese momento. ¿Sí? Como que fue un momento así de un toque especial. Y fueron realmente pocos momentos los que conversamos. Guillén estaba acompañándonos. Bueno, cuando paso a la otra sala y empiezo a escucharla, comprendí que había encontrado a la persona que iba a poder explicarme, que iba a poder dar respuesta a todas mis interrogantes. Porque en un momento, no sé cómo hizo, en la conversación, empezaron a concatenarse todas aquellas verdades, digamos, que yo había como meditado en todo mi trayecto existencial, literario. Por ejemplo, yo había leído hinduismo, había leído a Krishnamurti, había leído taoísmo, un poco de filosofía, un poco de sufismo, etcétera, ¿no? Y ver cómo allí ella de pronto combinaba Oriente con Occidente de una manera tan sencilla. Y yo no había visto, había escuchado algo así semejante a eso. Entonces quedé impactado. Y las personas le hacían preguntas, uno preguntaba por allá y ella respondía. Y yo decía, pero ¿con qué autoridad dice eso? ¿De dónde sale esto? Estaba bastante motivado escuchándola. Recuerdo una persona que le preguntó algo sobre el aborto y me impactó la respuesta porque ella dijo, a ese que aborta, después cuando le toque reencarnar, a esa persona lo abortan por justicia. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Quién puede decir esto? Decía yo, ¿no? Es decir, todo fue tan de golpe que tomé la determinación de hacer las reflexiones, Ok. participar como dijo ella, empezar a construir la camisa hilo por hilo. Fue lo que decidí. Y poco a poco me fui como incorporando
a esta búsqueda en ese sentido que ella proponía, ¿no? Qué maravilla. Haber encontrado una persona que unificaba todas estas teorías, ¿no? Que unificaba todo esto de las propuestas de los místicos, la propuesta de los filósofos, inclusive en la ciencia hablaba de la evolución y ella también hablaba de la evolución. El hinduismo hablaba de la reencarnación, ella mencionó la reencarnación. eh, Era, era para mí era asombroso. Recuerda que ella no se presenta como una persona estudiosa, ella se presenta como una persona iletrada, una persona que no ha tenido estudios, que no ha tenido formación académica. ¿Mm? Entonces, decididamente, yo quizás estaba preparado, porque en un sentido, haber profundizado leyendo ciertos autores, te prepara, ¿no? Para decir, aquí hay algo de lo que he leído de estos personajes que son, por ejemplo, como Ramakrishna. Recuerdo haber leído la autobiografía de un yogi y sus maestros, etcétera. Es decir, tú sabías que allí se estaba manifestando algo. No estás seguro qué es, no estás seguro a ciencia cierta, pero lo presientes. Sí. Hay una fuerza. Y tan es así que esa fuerza me llevó lentamente a concientizar, a entender mi vida, a valorar muchas cosas que no valoraba, a creer en Dios, digamos, porque como te dije, era medio ateo, Ok, pero visto, ok. y quizás en ese ateísmo influía mucho cómo el culto religioso predica la palabra de Dios o lo que ves, digamos, que tú ves como una disonancia entre lo predicado y lo vivido. Muchas veces la institución más bien se encarga de alejar a las personas en vez de atraerlas. Sí. Bueno, a Ok, partir de sí, allí, sí, pues eso que estás diciendo es muy importante. ¿Cuál es la razón hoy que tú ves que la institución, en vez de acercar, aleja a las personas? ese es un tema largo y ¿Cómo lo podrías? O sea, como, digo, como dijo una vez compartir. Josefina, yo con esa señora no tengo nada que ver. Sí, yo tuve mis experiencias con los sacerdotes salesianos, muy buena gente, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Pero básicamente no es tanto lo que hayan hecho, sino cuando yo buscaba respuestas, las respuestas yo no las encontraba en un altar, en una figura, en una fotografía, en una misa tomando una hostia. Es decir, no, estaba un poco distante de lo que es el culto. Claro. Es decir, era más una búsqueda intelectual Ujú. y no estaba satisfecha por los. Ahora, entrar en los detalles de por qué la iglesia ha tergiversado a Cristo, bueno, ya eso sería Sí, no, es muy otro largo. campo. Sí, No, yo me hablo llevaría un tiempo. en tu sentido, en ese momento que tú eras un joven, contextualizando ese Sí, momento, que estabas en esa búsqueda y que la institución no te lo dio y que en Josefina encontraste en ese momento a la persona que te estaba dando respuesta a toda esa explosión de dudas y preguntas que tenías en ese momento como joven, ¿no? sí. Sí, no te podría decir en qué sentido, pero después me vendrán muchos aspectos. El básico es cómo la institución promueve un Dios hacia afuera. Es una proyección ausente de vida, es una proyección externa y
con Josefina es ir hacia adentro, ¿sí? Mi experiencia comenzó dentro de mí mismo, entonces hacía más resonancia aquello. Josefina no estaba allí para decirte la verdad, sino para empujarte o impulsarte a que tú buscaras despertar en ti esa verdad. Ok. Entonces, eso me sonaba a mí más interesante, porque de allí así comenzó. Comenzó con algo interior, comenzó con algo que vino de adentro, ¿ves? Y también yo tenía un poco de renuencia a todas estas imágenes, por ejemplo, esos ángeles, esa virgen que tienes allí a tu espalda, a mí no me llamaban la atención, más bien me causaban como rechazo. Ah, Ok. yo veía todo muy tétrico, muy oscuro, muy de la Edad Media, muy todo, eh, no sé, lúgubre, me parecían las iglesias. O sea, no estaba la alegría de la vida. En ese, por eso era un medio nietzscheano. Yo era lector de Nietzsche. Entonces, eso quizás influyó un poco. Sí, muerte de todo este culto, muerte de esto y enfrentar al hombre consigo mismo ante la realidad, ante el abismo de la vida, digamos. A ver con qué nos encontramos. Es que vamos a disputarle la verdad a los dioses, como decía el poeta alemán del Hölderlin. Ajá. Era así más de ese estilo. Y ese fue el motivo por el cual me atraían los filósofos ateos, como te dije, que era una búsqueda más honesta, más carnal. Ahora Ok, conozco y en a... perdón, y en Yes. esa visión que tenías ya tú, entonces, ¿cómo es que te enfocas? ¿Cómo es que canalizas toda esa energía y te enfocas cómo es ya entonces si ese canal en el mensaje, en Josefina y más adelante en lo que es tu vida ya en la granja y me imagino, y bueno, ya me Sí. imagino. Recuerda que todo lo que se me presentaba a mí en mi vida no era un triunfo, era un derrotismo. Es decir, yo no había alcanzado nada. Básicamente yo era un buscador. Entonces, estaba más abierto a una experiencia nueva que a volver a ver mi pasado y a vivirlo como un chicle mascado, ¿sí? Yo venía de esa como derrota existencial. Entonces, la propuesta nueva era más interesante, más aventura, más misteriosa, siempre con mi motor era esta señora de verdad va a explicarme, va, va a llevarme por la ruta donde yo puedo encontrarme un día conmigo mismo. Ese fue mi comienzo a hacer las reflexiones. No fue sencillo porque visto que tenía una trayectoria de intelecto, traté de, por ejemplo, entender la nueva tierra, empecé a leer los conceptos, anotaba, reflexionaba, acostumbrado como estaba al lenguaje filosófico, los interconectaba y no entendía nada, no entendía nada. Entonces tuve que claudicar, dije, no, esto no puede ser así. Renuncié, al tiempo volví a las reflexiones y entonces comprendí que yo tenía que ser como un niño que no sabía, de la mano de su madre, que le estaba explicando paso a paso los detalles de la vida. Y allí fue que empecé a absorber la nueva tierra. Cualquier cosa, también las reflexiones de la vida y su historia, creo que las empecé a hacer en la cuevita con Ilen. Y también era tratar de entender esto, pero no desde la razón, no desde el pensamiento, sino es como una especie de intuición que uno quiere eh, percibir, uno quiere conectarse con algo diferente, es de la vida. Entonces fue así como que empecé a sintonizar con esto. Y al poco tiempo le pedí a Josefina si me permitía participar de la experiencia en la colectividad y me dijo que lo iba a poner en el Señor. Pasó un tiempo y me dijo que sí, que las puertas están abiertas. Y claro, ahí comienza, ¿Qué edad tenías tú, perdón? ¿Qué edad tienes tú cuando llegas a la colectividad? esto fue en el año 85, tendría 24 años. Ok.
en abril del 85 o un poco antes. Y yo fumaba, yo bebía, yo iba a fiestas, digamos, no fiestas, me refiero, buscaba tener experiencias, pero la colectividad me iba a exigir una vida distinta, de una Claro, cierta disciplina que yo no conocía. Pero yo estaba dispuesto a jugarme el todo por el todo, porque ¿qué estaba obteniendo yo de la vida que llevaba? Sino sin sentido, vacío, inconformidad, desazón. Entonces estaba cambiando, estaba haciendo una buena jugada. Era como el poeta aquel que decía, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Ese es un poeta colombiano que me gustaba, León de Grave. Interesante, ¿no? Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Así iba yo. Me estaba echando el resto. Y como te conté un día, el último cigarrillo me lo fumé en el Toyota que me llevaba a la granja. Le dije, ¿puedo fumarme un cigarrillito? Y dije, sí, sí, cómo no. Y ese fue el último. Había intentado dejar de fumar como 3 o 4 veces y nunca había podido. Ese fue mi último. Hasta el día de hoy no he fumado más. cosa. Entonces la vida de la colectividad me transforma. Mira, cuando yo trabajaba en Caracas, tuve como quizás 5 o 6 trabajos. Era estudiante de ingeniería, sabía matemáticas, era fácil. Yo a veces sentía que estaba como en una cárcel. Un día recuerdo que me asomé al vitral de mi oficina y vi hacia afuera y dije, bueno, esto es lo que significa vivir. Eso no tiene sentido. El trabajo era un absurdo. Em, la búsqueda del amor, por ejemplo. El amor era una de mis principales motivaciones. No lo encontraba. Había tenido relaciones y no encontraba en el amor lo que, digamos, uno proyecta como ser humano. ¿Qué otra cosa? Las respuestas a mis interrogantes internas tampoco. Entonces, cuando llego a la granja y empiezo a hacer las reflexiones, a incorporarme a la vida, empieza una batalla, empieza una lucha interna, porque de un lado están las exigencias del, de lo limpio, de lo claro, de lo que debe ser, ¿no? De la Sí, conciencia. Y por otro lado están las energías que te arrastran hacia lo que has vivido y los deseos y los recuerdos, y estaba todo allí mezclado. Yo paso un tiempo para nivelar todo eso. Después, con el tiempo, yo descubro que gracias al mensaje, pude entender lo que era la realidad del amor. Gracias al mensaje pude em, experimentar lo que significaba el trabajo. Empecé a disfrutar el trabajo. Gracias al mensaje empiezo a concientizar el hecho de que la vida interior requiere escuchar la voz de la conciencia, de que requiere de un trabajo hacia adentro, ¿no? sí, Este, y además, como un regalo más, todas estas interrogantes filosóficas, místicas, espirituales, etcétera, que se iban presentando, están siendo respondidas, ¿no? Entonces, había llegado a donde tenía que llegar. así es. Puedes seguir preguntando con libertad. No, 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 sí, digo, o sea, que estamos como, te estoy siguiendo en los tiempos, como vas acomodando la información y
y ya hoy ya te ubico adentro de la granja, ya, ¿no? Viviendo todo lo que es el mensaje, ¿no? La doctrina, toda la vida del mensaje ya adentro de la colectividad. Y bueno, que nos sigas contando cómo te desarrollas, pues todos esos veintitantos o cuántos años estás en la colectividad. Sí, estuve en el 85, entramos y salimos. Digo salimos porque la colectividad como la entendía yo con ella incorporada, no es lo mismo que la colectividad sin ella. Claro. Nosotros somos como una especie de fracaso de sus propuestas. eh, em, entonces, de ese año hasta que llego a Missouri, serían unos 20 años. Llego en el 2022, llego en el 2007. Y 2007. aquí estuve unos 2 años más de lleno en la tierra, trabajando hasta que decidí estudiar y trabajar, trabajar en otras, en- sobrevivir, pues digamos. O sea que tú y tu familia salen de la colectividad de la granja poco tiempo después de que ella físicamente nos deja. Sí, creo que ella muere en el 2004. La colectividad en cierta Ella, forma ella muere en el 2000, ella muere en ¿ah? 2007. Ella El muere en 2005 2007. ella muere en el 2007, cierto, cierto. En el 2004 es todavía temprano, sí. Exactamente. Nosotros decidimos venir a Missouri. Este, te puedo contar de esa experiencia, pero no es parte de la misma vida. Uno no deja de buscar, uno no deja de interiorizar, pero ya no sientes, estás como en el desamparo. Ya no Exacto, sientes yo creo que esa batería, esa eso fuerza que que nos estás, motivaba. eso que estás, Porque perdón que te interrumpa, sí, eso que estás diciendo es muy importante. Digo, que tú que la estás haciendo ahorita, ¿cuál es ese cambio cuál fue ese cambio tan grande que es salir de la colectividad de un lugar donde estaban aislados, viviendo con la mensajera, con todo ese proyecto completo y salir al mundo de regreso otra vez con tu familia? sí, ¿Cómo? em, fue difícil, Muy difícil. pero em, el hecho de que la hayamos perdido no significaba que no teníamos el camino trazado y las armas para luchar. Y a lo que me refería cuando decía lo del fracaso es que em, sin hablar de los demás, ¿no? Sino hablar de mí, es como que te das cuenta de que debes recorrer paso a paso un camino que todo hombre o toda mujer debe recorrer. En un principio viene el enamoramiento, que es la flor, Buenos días. viene la ilusión, viene el fruto, pero llega un momento en que, como dice en la física, se llama entropía, todo decae, Sí es. todo muere. Y cuando llegas a entender que la propuesta de ella era cierta, digamos, es morir a ti mismo, te sientes impotente, te sientes, porque con ella había una suavidad, una fuerza que evidentemente venía del Señor. Era un impulso. Es como una madre y uno está en el nido allí pero cuando tienes que volar solo y te enfrentas a la intemperie de la vida, allí te das cuenta que tienes que romper la cáscara, digamos, para luchar. Y no es fácil. No es fácil tener esa vigilancia maternal que te da los consejos, que te orienta. Cada vez que
tenías una duda, podías consultar y ¿qué ves tú aquí en el Señor? Oriéntame. No es igual que tratar de ir adentro y cavar adentro y encontrar la respuesta. Sí. No, bueno, y Y, además en el sentido de que ustedes, todas las personas de la colectividad, habían decidido dejar el mundo para ir a vivir a ese lugar aislado del mundo sí, y luego los regresan al mundo, los vuelven, ¿no? Como regresar un animal del cautiverio, regrésalo otra vez digo, sí. hablando en una metáfora, ¿no? Te Es un regresan otra vez a misterio. la selva. En principio se pensaba, o algunos decían que así tenía que suceder, porque citaban a Josefina diciendo que si esto permanecía era del Señor. Y yo pienso que no, yo pienso que no fuimos capaces de renunciar, de negarnos a nosotros mismos. Se nos dio la oportunidad en convivencia y entre las disensiones y los desacuerdos. Y si yo soy encargado, yo pienso que tú no vives el mensaje y yo soy el que cree que lo vive. Y cualquier cosa que sea una propuesta racional termina como institucionalizando la verdad. Y ella no era así. Ella era bastante flexible, bastante amplia. Este, y lo increíble es que veía el espíritu. Es decir, muchas veces cuando nos reuníamos en convivencia y una persona exponía algo, y yo recuerdo un caso de una persona que estaba diciendo algo y todos pensando de esa persona como que había equivocado, como que estaba haciendo lo incorrecto, etcétera. Y cuando ella expuso lo que veía, te das cuenta que el Señor veía las cosas de una manera diferente. Bueno, esa visión del espíritu, de saber cada cosa lo que es, no la tenemos, Claro. desafortunadamente. Entonces, el, al final, al desaparecer ella, quedamos otra vez colgados en el abismo de nuestros propios deseos, de nuestras propias formas de juzgar al otro, criticarlo. Dime una cosa, nos quedan 10 minutos de programa en este primer programa de tu testimonio, que ojalá aceptes darle continuidad a este proyecto y tengamos un segundo testimonio tuyo completando Sí. toda esta información. Lo que no me gustaría es que en este primer programa les dejes algo con qué redondear a las personas que te escuchan, sobre todo quienes no conocen el mensaje y hoy oyen en ti, alguien común y corriente que vive en Bolívar, en Missouri, en Estados Unidos, después de 22 años de haber vivido adentro de la colectividad, con la mensajera, habiendo construido una familia adentro de la colectividad y salir con su familia en ese éxodo después de todo eso que fue un ambiente protegido para todos ustedes. Sí, en conclusión podría redondear con aquello que había comenzado, es decir, sería lo más lógico. Yo decía que fuera del mensaje tenía una cierta situación distinta, por ejemplo, en mi relación amorosa, en mi relación intelectual, en mi relación práctica con la vida. Después del mensaje yo siento que todo eso se fue asentando y encontrando un sentido. Entonces, por ejemplo, aquello que yo decía del trabajo, que era una cárcel, en el mensaje empecé a valorar el sentido real de trabajar. El mensaje propone ser en el hacer porque en cuanto a las manifestaciones del ser, la última es la obra y nosotros somos la obra. Entonces tiene mucho sentido que demos el máximo en lo que estamos haciendo porque allí se da una evolución como persona, como individuo. Tu esencia como ser humano depende de que te entregues al máximo en lo que haces. Y eso fue una lección para mí. Y el trabajo comenzó a ser un gozo. Empecé a vivirlo como una armonía. Yo estaba muy agradecido. Yo trabajé mucho con los frutales, con la naturaleza y eso colaboraba
con aquello, ¿no? Con aquella paz. Yo me sentía a veces como Adán en el paraíso, trabajando allá, en la fruticultura, en la agricultura. A pesar del esfuerzo, del sudor, del cansancio, yo sentía que era un sudor, un esfuerzo que redimía, que colaboraba con mi evolución espiritual. Después hablé del amor y hablé de los fracasos y de la búsqueda incesante de ese otro, y en el mensaje lo encuentro cuando veo esta forma distinta de proyectar la mirada hacia la relación amorosa, que no es la que te da el mundo, donde solo cuenta el individualismo y el sexo y todo lo que te propone el Hollywood de hoy. No, esto era distinto. Esta era una relación más de adentro. Y haber encontrado una persona que compartiera conmigo esa inquietud espiritual era grandioso. Conozco a Loreta, que es mi señora y con quien he compartido muchísimos años. Tuvimos 7 hijos, hemos batallado en todos los haberes. Y mira, nos amamos, el amor prevalece. Josefina decía que el amor era como una llamita que había que cuidar. Y ese ha sido nuestro esfuerzo, cuidarlo, y a mí me plena. Entonces, es otro campo en el que estoy agradecido al mensaje. Encontré el amor, encontré el sentido del trabajo. eh, la verdad, por ejemplo, el hecho de ser un buscador y no tener la posibilidad de acceder al misterio, digamos, a descubrirlo, y el mensaje me lo haya revelado. El mensaje es como un catálogo infinito, donde una vez que entras allí en esos grabados y en esas explicaciones, se te abre el panorama con certidumbre. Hay una certeza interior de que allí está revelada la verdad. Eso me daba entonces plenitud intelectual, plenitud existencial, plenitud práctica de mi vida cotidiana. em, em, la convivencia, por ejemplo. Yo era una persona que huía de las personas. Las personas para mí eran problemas, como dice Sartre, el infierno son los otros. Decía. Pero el mensaje, no, el mensaje te dice, sí, es verdad, ellos vienen a crucificarte, pero en ellos estás tú, son una parte tuya. Entonces, esa interacción, pero en la interacción de hermanos espirituales que vivimos allá, fue una interacción única. Cuando yo fui a hablar con los muchachos cuando fui a trabajar con ellos en la fruticultura, Josefina, recuerdo, me dijo, y pon atención porque en esos muchachos te va a hablar el ser, me dijo. Y yo decía, pero bueno, esta señora, ¿cómo va a decir eso? Y efectivamente, en esa interacción con esa juventud que era, digamos, educada por ella, donde no había respeto humano, donde tú te puedes reír de ti mismo, cuando en el mundo eso suena a locura, pero aquí era una felicidad para mí. Sí, la convivencia de poderle decir al otro respetuosamente lo que tú piensas, ¿no? Pero la verdad, y no estar con el respeto humano y la mentira que se vive afuera, ¿no? En el mundo. Hay una serie de situaciones que se presentan que le dan a la convivencia una riqueza invalorable. Tú no puedes imaginar lo que es convivir, viviendo, tratando de vivir la verdad y la armonía que da eso y la unidad que da eso, que como viví yo en la ciudad. Tú no le puedes decir niñé a tu jefe o todo o lo puedes, no puedes ser tú mismo. Claro, Sí. claro. Y además, gente que estaba acompañándote en tu fe, coincidiendo en la fe de lo que se estaba manifestando en ella, coincidiendo en las proposiciones que ella hacía sobre la negación propia. No había nada más bonito que cuando uno tenía una diferencia con alguien y de pronto después de un tiempo de batallar, de interiorizar, lograba superar esa diferencia uno y otro comunicándola en la convivencia, porque era una especie de gracia que se daba y todos nos alegrábamos del reencuentro. Ahora, ¿qué sucede en el mundo? En el mundo tú te disgustas conmigo, yo me disgusto contigo, no nos hablamos más. Claro.
Era todo diferente. Sí, es totalmente otra. Cuando, Pues cuando yo bueno, digo, cuando yo digo fracaso en la colectividad, me refiero a una etapa. Yo no creo que esto sea el final. Yo creo que no, hemos fracasado con miras a algo. Yo creo que es una pelota que está llegando al suelo para después rebotar más alto. Yo bueno, tengo esa sí, esperanza. Yo tengo yo la veo eso, esperanza de que el Señor nos ha dispersado, como dijo Elena, por algún motivo, de que en algún momento regresaremos al redil, interiorizaremos, borraremos los pasados ominosos y nos reencontraremos en el Señor como verdaderos hijos de Él que fuimos en un entonces. Y porque en realidad lo que se presentó allí fue una verdadera hermandad, una hermandad que iba más allá del lazo de la sangre. ¿Te acuerdas la propuesta de Jesús? Cuando le dice, mira, aquí están tus hermanos y tu madre que viene a la visita, dice, no, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino estos, los que están oyéndome, los que cumplen la voluntad de Dios. Así sentía yo a los que estaban allí. Era así es. como, hay un lazo, Sí, porque no fue que nosotros escogimos estar allí, es decir, no los escogimos a ellos. La vida misma los presentó allí. claro. La misma Josefina se quedaba asombrada de quienes iban llegando a la colectividad. Decía, bueno, señor, ¿qué será? ¿Qué será? Porque quién sabe qué reunió el señor, como decía ella, los lobos, los zorros, los leones, los cachicamos, aquí están todos invitados a este Sí, banquete. así es. Perfecto, mi querido Guillermo. Estamos ya llegando al fin de este primer programa contigo. Este, entonces, no sé si quieras cerrar con algo y dejemos la puerta abierta para ese segundo programa que tengas tú ya. Cerrar con algo, cerrar con algo. Quizá hay un autor que me gustaba mucho que se llama San Juan de la Cruz. Em, recuerdo, quizás fueron las lecturas de Guillem Pérez y los cursos con él. Él dio un curso que se llamaba Entréme donde no supe. Entréme donde no supe cita un verso de San Juan, ¿no? Y quizás sea bueno para cerrar, porque cuando yo entré a la colectividad no sabía dónde entraba. Pero esto se refiere más al encuentro del alma con el Señor. Y esa fue mi experiencia cuando yo entré a la colectividad. Yo sospechaba algo, pero no me esperaba las 1001 noches de estar con ella allí, escuchándola y volviéndola a escuchar y las experiencias que vivimos. Eso es imborrable, eso deja en el alma. Y el poema decía, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero, de sí mismo desfallece. Cuanto sabía primero, mucho bajo le parece. Y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Bueno, es un poema largo, no lo voy a recitar todo, pero basta decir que esa Qué es la bello. experiencia que yo quisiera algún día tener. Como entraba ella en ese samadhi, a veces estábamos allí en convivencia y de pronto se desvanecía y sabíamos que estaba ella ahora participando directamente de ese toque del Señor, porque se veía absorbida, se veía arrebatada, se veía mm, entregada. Y eso es lo que yo quisiera, que un día ella me llevase de su mano y me presentara esa fuente, y entrara yo allí sin saber dónde entrar, pero y trascendiendo lo que soy, muriendo a mí mismo, quisiera un día conectarme con esa realidad. Que ya él me ha adelantado ciertos toquecitos. Haber estado con ella
fue un lujo haber conocido el amor, un amor con mi esposa, con mis hijos. Otra forma del amor son los hijos, que me plena. Haberle encontrado el sentido a la vida, porque una cosa es saber que hay un sentido y tienes un camino, tienes una orientación, que andar desorientado. Entonces todo eso se lo agradezco. Entonces así me despido con el entreme donde no supe. Qué belleza. Pues qué maravilla, mi querido Guillermo, me encanta esa recuperación de este verso. Sí. Y dejamos la puerta abierta entonces para una segunda entrevista para darle continuidad a tu testimonio. ¿Y tú crees que vale la pena? ¿Tú crees que vale la pena volver a escuchar a este loco? Yo creo que sí, eres bastante ameno. Eres muy ameno y mantienes nos mantienes en vilo con toda la información que tienes. No cabe duda que eres un buen cuentacuentos. Así es, diría Ilen, así es. Sensacional. Pues vamos a cerrar el programa, mi querido Guillermo. Te mando un abrazo desde Ciudad de México, México. Y te agradecemos hoy quienes nos escucharon en esta 48ª conversación a los hombres de la nueva tierra del hombre nuevo, con la presencia de su mensajera, como bien tú lo dijiste, Josefina Chacín Duchamp, quien nos Tienes, dejó 26 años físicamente. Pero ella tienes está que aquí. prometer que vas a entrevistar a más personas. Por ejemplo, yo quiero escuchar a Félix Llovera, quiero escuchar a Walter Wenzel, que estuvo con nosotros. Quisiera escuchar a Giuseppe. Giuseppe es un genio. Yo tomé las reflexiones con él, un genio viviente, pero bueno, él es humilde. Está como si en la puerta, en la antesala. Ok, Tenemos su a ver si nos entrevista. reunimos aquí, nos jalamos los pelos. Exactamente, así va a ser. Pues Bueno, Juan Pablo, gracias. mi querido amigo, muchas gracias, bendiciones. Saludos desde Ciudad de México. Igualmente. No sé qué significa eso, pero es yo soy tú en maya y respondes Jalaken, que eres yo soy otro tú. Pero tú y yo somos distintos. En el fondo sí tienes razón, yo soy tú, pero yo no tengo esa conciencia. Vamos a decir que te respondo, yo quisiera ser tú. Estoy de acuerdo. Vale. Hasta luego. Buenas noches.